nos acompaña en el estudio. Ministra, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, se siguen estableciendo pistas clandestinas en la costa ecuatoriana para transportar droga vía aérea. La semana pasada hallaron una en Sucre, Manabí. En septiembre fue la de Jama de 2.000 metros de longitud. ¿Qué sucede con los radares? De hecho, hemos intentado abordar el tema con el Ministerio de Defensa, también con la Fuerza Aérea, sobre esto, pero no han aceptado. ¿Qué está pasando con los radares, sobre todo en Manabí, ya con la experiencia de la Refinería del Pacífico? Bueno, lo que yo le puedo comentar nuevamente, buenas noches y gracias por la invitación, es que este año hemos desarticulado más pistas de esta naturaleza clandestinas que se usan para el transporte de sustancias estupefacientes. Hemos encontrado en este año la policía 9 de estas pistas. Este es el año en donde tenemos más pistas identificadas, porque en los últimos años el anterior o el número más cercano es el de 6 y aún no se termina el año. Para inhabilitarlas se necesita orden de juez y, por supuesto, una de las prácticas que tienen al cometer este tipo de delitos es un vuelo por debajo de las capacidades de los radares. Por eso es que es muy importante lo que usted ha dicho, es el control del espacio aéreo en el que también está trabajando Defensa. Pero ¿cómo está el tema del control del espacio aéreo? ¿Qué información se puede tener? Tanto el control del espacio aéreo como el control del espacio marítimo es algo que se ha profundizado y en el que estamos trabajando en este gobierno, pero la información más específica sobre ese tema, como usted lo ha dicho, le corresponde al Ministerio de Defensa, a la Marina y a la Fuerza Aérea, pero hemos encontrado y hemos decomisado en lo que va del año 30 toneladas de estupefacientes más que el mismo periodo del año pasado. Así que efectivamente la policía está incrementando su productividad, pero también significa que las industrias delictivas se diversifican y que utilizan todo este tipo de estrategias. Construir una pista de esta naturaleza es una gran inversión de dinero. Se calcula que podría costar entre 300 y 500 mil dólares el armar una infraestructura de esta naturaleza. Así que, como vemos y como usted lo ha comentado en sus reportajes de estos días, pues se trata de una industria que debe ser atacada desde todos los espacios de la institucionalidad estatal. Justamente a ese punto iba, ministra. Entrando ya al último trimestre del año se han decomisado casi 100 toneladas, mientras que el año pasado, igual por esta fecha, se habían incautado aproximadamente 60. ¿En Ecuador se han constituido cárteles o seguimos siendo un país de paso? Sí, el Ecuador se encuentra entre los dos principales productores de cocaína del continente, que son Colombia y Perú. El Ecuador tiene una posición privilegiada desde el punto de vista geográfico para muchas cosas que nos dan un potencial importante, pero también lamentablemente que nos hacen susceptibles a ser usados para el paso, para el transporte. Súmele que la nuestra es una economía dolarizada, lo cual también la convierte en una economía atractiva para el lavado. Por eso es tan importante fortalecer las capacidades e incrementar los resultados como lo hemos hecho. Usted ha traído los números a colación. Sumamos más de 30 toneladas adicionales en comparación con el año pasado. Gracias, ministra, por su puntualización. Rocío y Andrés tienen más preguntas. Sí, Gaby, muchísimas gracias. Ministra, buenas noches. Aprovechamos su presencia para consultarle si ya está lista para el juicio político del día sábado. Revisaba esta mañana la prensa y leía que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Elio Peña, dice que usted, ministra, se escuda en la institución policial para distraer al pueblo. ¿Es verdad esto? Buenas noches, Rocío, Andrés, qué gusto poder saludarles. No, en lo absoluto, lo que la Asamblea no puede hacer, o la Comisión o los interpelantes, es acusar a la policía y luego evitar que yo hable de la policía. El juicio político es por el uso de bombas lacrimógenas en las protestas de octubre. Yo soy la ministra de Gobierno, yo no lanzo las bombas lacrimógenas, tengo que explicar lo que hace la policía y defender lo que hace la policía, y es lo que estoy haciendo. Resulta, no sé ya qué adjetivo usar, pero es increíble que algunos legisladores dicen, no, pero este juicio no es sobre la policía. Así es. La policía no se preocupe, que tiene todo nuestro respaldo. Este juicio es sobre la ministra. Pero lo que trata el juicio es qué hizo o qué no hizo la policía. Es inevitable que si esas son las causales, pues evidentemente voy a hablar de la policía, voy a defender la actuación de la policía, que creo que fue una actuación equilibrada, fuerte cuando debía ser fuerte, con contención y con prudencia cuando debía actuar con prudencia. Es inevitable que si el juicio se trata de la actuación de la policía, pues yo tengo que hablar de la policía y lo voy a hacer.
y con la policía, además, utilizando videos que, de alguna manera, como lo interpretan los asambleístas, busca un respaldo de la policía, más no de su gestión como ministra dentro de la Comisión de Fiscalización. Bueno, lo que pasa es, nuevamente, voy a la Comisión de Fiscalización para explicar qué hizo la policía, cómo hacerlo sin la policía. El día de mañana está convocado el comandante general de la Policía Nacional, que en octubre del año pasado era el director general de operaciones y evidentemente es la persona que más tiene que decir sobre los temas operativos de la Policía Nacional. Y en el juicio yo también lo haré. Y por supuesto que voy a hablar de los policías secuestrados, por supuesto que voy a hablar de las policías manoseadas, 5 días secuestradas en Pujilí, por supuesto que voy a hablar de lo que hizo la policía, porque es de eso que se trata, al menos en papeles, el juicio político. Ahora bien, como también lo he dicho y lo voy a repetir, eso es lo que está sobre la mesa, ese es el pretexto. En el fondo hay muchas otras cosas que motivan ese juicio político. En ese juicio político también está la venganza por los líderes sentenciados, al menos de un sector de la Asamblea. En ese juicio político también están los sectores políticos y económicos que preferirían que guarde silencio sobre la gran estafa del ISPOL. En ese juicio también están las diferencias políticas e ideológicas de algunos sectores conservadores, y todo eso es lo que no se puede decir. Lo que sí dicen es la policía, y por supuesto también hablaré de la policía. Muy bien, muchísimas gracias, señora ministra, por su presencia y por sus declaraciones. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.